Bueno, muy bien. En la última clase habíamos terminado de ver columna dorsal y hoy vamos a comenzar a ver las técnicas que utilizamos para el estudio de la columna lumbar. ¿Mm? Recuerden que, como les había dicho antes, la columna lumbar de alguna manera es tan flexible como la columna cervical y eso hace de que más allá de las patologías que pueda tener por el uso de la vida, las tiene por el movimiento que tiene. Entonces, de alguna manera, necesitamos muchas técnicas para poder estudiarlo. 5 vértebras normalmente tienen en la región lumbar, pero hay que tener en cuenta que es el sector con mayor cantidad de anomalías. Si bien el sector cervical también las tiene, generalmente en el sector lumbar se produce casi que las personas tienen, el 40% de las personas tienen alguna anomalía. Se da sobre todo en la última vértebra lumbar. Esta vértebra, por lo general, que debería ser el final del sector, muchas veces se confunde y se anastomosa con el sacro. Esto se llama sacralización de la quinta vértebra lumbar. En realidad no es una anastomosis completa, o sea, no es que se pegue completamente, pero sí sus apófisis transversas se unen al sacro. Y esto hace de que empiece a tener problemas en el sector con falta de movilización. Lo mismo le sucede al sacro también, que si bien, digamos, sus vértebras se han unido por completo y forman una sola masa ósea, también este sector tiene intermedio, digamos, entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra, muchas veces se confunden y en el sacro, su primera vértebra sacra también suele despegarse del bloque que conforma el hueso sacro. Entonces, forma como una especie de pseudoarticulación. Esta anomalía se llama lumbarización de la primera sacra, o sea, cada una de ellas se confunde con el sector que le continúa o con el que precede y por eso es que suceden estas patologías. Pero en el caso de que nosotros nos encontremos con que hay, digamos, el número cuando contamos estas vértebras no nos da, entonces tenemos que tener en cuenta de ver cuál es la vértebra que se denomina de transición. Lo mismo sucede con la primera vértebra lumbar. Algunas veces suele confundirse ella y hace que sus apófisis transversas se alarguen y parecieran como si fuesen costillas. Pero ¿qué pasa? Estas costillas no tienen articulación, sino que es su propia apófisis transversa que se ha elongado y inclusive adquiere la forma como si fuese una costilla, por supuesto, deformada, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esto porque muchas veces nos podemos llegar a confundir. Bueno, aquí estamos viendo la estructura que es común, en este caso los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares son los más importantes, los más grandes de todos, o sea, toda su estructura es bien importante. Estamos viendo desde una vista superior, estamos viendo después los pedículos, sus transversas, aquí vamos a estar viendo las articulares superiores, el sector de la lámina y por supuesto el sector de la apófisis espinosa. Vista de perfil, nos encontramos nuevamente con el cuerpo vertebral, la zona del pedículo, las apófisis articulares superiores. Aquí sí estamos viendo las articulares inferiores,
La lámina no es un sector que se pueda ver desde la vista de perfil y nos encontramos con una apófisis espinosa que parece muy importante, pero recuerden que si bien es de longitud importante, el ancho es muy finita. Así que tengan cuidado con eso porque muchas veces cuando usamos valores exponenciales no acordes, las sabemos como que sobresaturar de radiación y no las llegamos a ver. Bueno, aquí están entonces el bloque completo y esto es lo que yo recién les decía, que si bien el sacro aparece como un cuerpo óseo completo, puede pasar de que su primera vértebra hace que genere como una especie de pseudoarticulación. Pero es fácil de distinguir y ya les voy a decir por qué, cómo hacemos para comprobar si en realidad ha pasado esto, cuando veamos las radiografías. Bien, ¿por qué se realizan estas radiografías? Bueno, generalmente cuando hay dolor en la zona, cuando hay de alguna manera que se piensa que puede haber fracturas, en el caso de la espondilolistesis, que habíamos hablado algo un poquito antes cuando vimos parte de cervical y dorsal, recuerden que la listesis es la falta de alineación, o sea que una vértebra no está inmediatamente por encima o por debajo de la que tiene, que la precede o que le continúa. Generalmente una espondilolistesis se produce a partir de una lisis. ¿Qué es una lisis? Es como si fuese una fractura o una falta de unión de algo. Lo que producen estas espondilolistesis entonces son luxaciones, o sea, se va fuera de lugar, o deslizamientos de algún disco vertebral sobre el que está por encima. Se degeneran los discos, por supuesto, hay anomalía en la alineación de la columna y muchas veces también en este sector puede haber tumores. Hay en algunos servicios de diagnóstico se prepara el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces en el sector abdominal, donde estamos, donde digamos, se encuentra esta región lumbar o lumbosacra, eh, está todo el marco colónico y todo el intestino delgado y puede haber allí materia fecal acumulada en el paciente y por supuesto gases, y eso muchas veces dificulta la imagen, como que se superponen tanto los gases como la materia fecal se superponen sobre las estructuras de las vértebras lumbares y eso dificulta con la imagen con claridad. Entonces, en algunos servicios van a ver que se le pide al paciente normalmente una limpieza intestinal previa, o sea, se lo cita durante la mañana y se le solicita que el día anterior tome un laxante, la noche anterior tome un laxante para que de alguna manera poder eliminar todo ese exceso de materia fecal y el tema de los gases. Por supuesto, hay que vaciar también la vejiga para que podamos ver con claridad más bien ya la zona baja del sacro y el coxis. Debemos despejar la zona de estudio, entonces para ello es importante que le pidamos que se quite toda la ropa, a excepción de la ropa interior, siempre y cuando comprobemos de que no tengan ni botones, ni ningún elemento metálico, porque hay veces que la ropa interior tiene estas cosas. Entonces, hay que tener cuidado, preguntarle al paciente y si en el caso de que el paciente aceptara que está así, bueno, debe quitárselo también. Y por sobre todo, muy importante tener en cuenta, es que
si bien pareciera que no es de importancia, pero debemos pedirle, si es una paciente mujer, que se quite la ropa interior superior, o sea, que se quite el corpiño, el sutián, porque muchas veces los ganchitos posteriores o los alambres que sujetan al corpiño aparecen dentro de la imagen que vamos a obtener, así que debe quitarse sí o sí el corpiño, la mujer. Y, por supuesto, preguntar si está embarazada. Es muy importante porque la zona a irradiar es directamente sobre el sector, si en el caso de que la paciente estuviera embarazada. Si la paciente tiene dudas, si la paciente no sabe, entonces, y no es una radiografía que se haya solicitado bajo la emergencia, se puede de alguna manera pedirle a la paciente que de alguna manera consulte con el ginecólogo, se puede hacer un estudio para ver si está embarazada y en el caso de que, bueno, de negativo, entonces se la vuelve a citar a la paciente ya teniendo la certeza de que no lo está. En el único momento donde no importa ni siquiera el tiempo de embarazo que tenga para hacer una radiografía de columna lumbar es cuando de alguna manera el paciente o la paciente en este caso ha sufrido un traumatismo grave, muy grave, y muchas veces, por más que esté embarazada, lo solemos realizar, porque hay algunas veces que depende la vida de la paciente que nosotros lleguemos a un diagnóstico rápido. Bien, ¿cómo hacemos esta radiografía de columna lumbar? La primera posición es la lumbar de frente. La podemos hacer de pie o de cúbito dorsal, pero si el paciente tiene posibilidades, siempre es mucho más diagnóstica cualquier radiografía que hagamos de columna, no importa el sector que sea, que lo hagamos con el paciente en posición de pie. Eh, si lo hacemos en decúbito dorsal, entonces, para evitar que el hueco lumbar no tenga un apoyo completo en la mesa de yacimiento, porque si nosotros nos acostamos de cúbito dorsal y con las piernas estiradas, ustedes van a notar de que justamente en el sector lumbar uno puede de alguna manera inclusive pasar la mano por debajo del paciente, porque se hace como una especie de arcada. Entonces, como necesitamos que haya buen contacto y que todo esté en un mismo plano, se le pide al paciente que flexione las rodillas. Así que de esa manera nosotros alineamos esta región con la mesa de yacimiento. El plano medio sagital va a quedar perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa. Y bueno, los brazos puede, en este caso dice flexionar los codos o colocar las manos en la parte superior del tórax, o de alguna manera si los ponemos al costado del cuerpo tampoco nos molesta. O sea, lo único que hay que tratar de que las manos no queden sobre el abdomen. El rayo va a ir perpendicular al plano de apoyo, aproximadamente unos 4 centímetros por encima de las crestas ilíacas anterosuperiores, o sea, más o menos sería la altura del ombligo, de la zona umbilical. Ese sería el punto generalmente que tomamos como referencia. Ahora, tengan cuidado porque hay ombligos y ombligos, hay ombligos que están más altos, hay ombligos que están más bajos, hay pacientes que tienen mucho abdomen, mucha panza, y eso también empieza a movilizarse. Y lo que tenemos que tener en cuenta en ese caso, que tengamos duda, es captar la cresta ilíaca anterosuperior y a partir de ahí, unos 4 centímetros o 4 traveses de dedos por encima, hacemos que el rayo incida a la altura del plano medio sagital. La película que vamos a utilizar es una película aproximadamente de 24 por 30.
siempre y cuando no sea un paciente muy longilíneo. Si es un paciente que supera el 1,90 m, yo les aconsejo utilizar una 30x40. Si no, con la 24x30 es suficiente. ¿Cómo centramos el chasis? Para que nos entre todas las 5 vértebras lumbares, incluida la última vértebra dorsal y por lo menos un tercio del sacro. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vieron que siempre hemos hablado de que utilizamos el haz transversal como punto medial y eso hacemos que coincida con la mitad del chasis. Bueno, en este caso no lo podemos llegar a hacer porque si no, no nos quedaría realmente centrado con la región que estamos radiografiando. Entonces, ¿qué hacemos? El chasis en forma longitudinal, tomamos nuevamente la cresta ilíaca como referencial. Esa cresta ilíaca anterosuperior normalmente se encuentra a la altura de la quinta vértebra lumbar. Entonces, como nosotros tenemos que también mostrar algo del sacro, eh, tomamos ese punto anatómico referencial y desde allí 3 traveses de dedo por debajo colocamos el borde inferior del chasis y todo lo que dé para arriba. Entonces, de esa forma no se nos va a cortar y vamos a ver todos los elementos sobre la película radiográfica que queremos radiografiar. ¿Se ha entendido? O sea, el rayo central va a ir 4 traveses por encima de la cresta ilíaca y el borde inferior del chasis 3 traveses por debajo de la cresta ilíaca. Bien, vamos a ver entonces que en este caso se pueden ver las 5 vértebras lumbares. O sea, la vamos a ver todas. En la imagen que vamos a obtener necesitamos que aparezcan estas 5 vértebras lumbares, como recién les dije, incluido el sector de conexión con la región lumbar, dorsal, perdón, y el sector de conexión con el sacro. Podemos contarlas de abajo para arriba o de arriba para abajo. En este caso, si las contamos de arriba, buscamos la última vértebra que tenga articulación con una costilla y ahí determinamos que esa es de 12. A partir de ahí empezamos a contar L1, L2, L3, L4 y L5. Ahora, muchas veces nos encontramos que este conteo nos da 6 o nos da 4. Entonces, ahí seguramente se presenta en ese paciente alguna de las anomalías que les nombré al principio. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Bueno, en buscar siempre la única vértebra que normalmente no tiene malformación y es L3. ¿Y cuál es la característica de L3? Que tiene sus transversas más largas que cualquiera de las otras vértebras. Entonces buscamos el sector donde haya transversas largas, eso determinamos que es L3 y a partir de ahí contamos para arriba. L2, L1 o L4 y L5 si lo hacemos hacia abajo. Entonces, en ese conteo, a partir del E3, vamos a poder ver cuál es la vértebra que está de más o de menos. Y nosotros normalmente se le llama la vértebra esa que está de más, vértebra de transición, porque es una vértebra que está, pero no ha adquirido la morfología del sector. Aquí sí, cuento 5. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, pero miren, no sé si alcanzan a ver que aquí una vez no se ve el espacio, digamos, entre la quinta vértebra y el sacro, nunca vamos a ver ese quinto espacio, pero me encuentro con que en este sacro aparece a partir de aquí. Están viendo el borde superior del sacro,
con su articulación sacroilíaca de un lado, del otro, pero aparece como una especie de rayita. No sé si la alcanzan a ver, muy finita, pero da la impresión de que justamente en este paciente ha habido lo que se llama la lumbarización de la primera vértebra sacra. O sea, esta primera vértebra sacra es como que no se ha unido completamente al resto del hueso sacro y ha hecho como una pseudoarticulación. Y estamos viendo inclusive que tiene otra anomalía que no sé si alcanzan a ver, se los empiezo a mostrar, en el medio de los cuerpos vertebrales aparecen las apófisis espinosas. En este caso, en esta primera vértebra sacra, que ha querido despegarse del sacro, inclusive no se ve una apófisis espinosa nítida, sino que aparece como si fuesen dos ganchitos de un lado y del otro. A esto se denomina apófisis bífida. No se ha terminado de unir. Entonces, son todas anomalías que se empiezan a generar cuando hay un sector que no se da cuenta de dónde debe pertenecer. Bueno, ¿qué vamos a ver? Lo vamos a ver en esta otra imagen. Vamos a tomar como referencial, en este caso le tomo a L2 como referencial. Ven, acá está L1, L2. ¿Y qué puedo llegar a ver? Bueno, voy a ver el cuerpo vertebral, que es lo más fácil de distinguir. Este es el cuerpo vertebral. A partir de allí, en los laterales del cuerpo vertebral, que parecen como unos ojitos, estos son los pedículos, vistos con esta vista de frente, así se ven. Después tengo hacia los laterales las apófisis transversas, y aparecen también como una especie de ganchitos de un lado y del otro, que muchas veces como que sobresalen del cuerpo. Esas son las apófisis articulares, que van por encima del pedículo. Esta apófisis articular, que es la apófisis articular superior de L2, en realidad forma la articulación que se llama interapofisiaria con la apófisis articular inferior, sería de L1. Miren, aquí estamos viendo la apófisis articular inferior de L1. Miren cómo desciende muy por debajo de lo que es el cuerpo, y ella se articula con la articular superior de L2. Entonces, en este cuerpo L2, sus apófisis articulares superiores están aquí arriba, y sus apófisis articulares inferiores, miren, descienden hasta aquí. Que inclusive la forma, digamos, entre lo que es el borde inferior de las articulares inferiores y el sector donde está la lámina, aparecen como esta, que siempre nos llama la atención, que son estas imágenes como agujeros. En realidad es una imagen como ficticia que se ha generado a partir de las estructuras óseas que limitan esta zona, pero no es absolutamente nada, ninguna referencia a la anatómica para poder determinar de qué se trata. ¿Qué más tengo en esta L2? Y tengo, después de la zona de las articulares inferiores, tengo el sector de la lámina. Allí, ese es el sector de la lámina. Inclusive están viendo el borde superior de la lámina. Es el arco posterior de la vértebra, donde se junta una lámina con la otra, y después termina como región la más posterior de toda de la vértebra, la apófisis espinosa. Entonces tendríamos, nuevamente vuelvo a repetir, cuerpo vertebral, pedículos, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, apófisis transversas, de un lado y del otro, región de la lámina y sector de la apófisis espinosa. Eso es lo que se ve normalmente en una imagen con vista de frente de esta región. También muchas veces aparece lo que se denomina el músculo psoas. El músculo psoas aparece de forma mucho más clara en donde
cuando hacemos una radiografía con el paciente en decúbito, en el decúbito dorsal, no así tanto en el de frente, de pie, pero sí en el decúbito dorsal. ¿Y por qué lo utilizamos a este músculo psoas como referencial? Porque así como el músculo y la columna son sectores retroperitoneales, muchas veces cuando hay lesiones, y son lesiones que no pueden ser comprobadas por el ojo, de una fractura o algo, pero de alguna manera, recuerden que siempre una fractura es algo que se rompió, sangró, esa sangre en algún lugar se acumula y los médicos buscan la sombra de justamente de este músculo psoas. ¿Para qué? Porque ella me va a dar un referencial de que no hay alguna lesión en la estructura ósea. Cuando hay una fractura, empieza como a borrarse esta imagen, que la ven así como de pirámide, como de triángulo, que corresponde al músculo psoas. Bien, aquí sí no estamos viendo de 12, con lo cual no estaría del todo correcta. Recuerden que se debe ver de 12, L1, L2, L3, L4, L5 y aquí tengo el sacro. Este sacro, si bien no vemos ninguna pseudoarticulación, ustedes si alcanzan a ver, es un hueso compacto, completo, no se ve absolutamente nada, pero me encuentro con que esta quinta vértebra lumbar sí tiene una apófisis espinosa bífida. Se ve este gancho y fíjense dónde se ha unido la apófisis espinosa, cuando el resto está una encima de la otra. Así que es un sector donde la gran mayoría de las anomalías óseas se producen allí. Cuando hacemos una radiografía de columna lumbar de perfil, bueno, dependiendo de la posición que acomodamos al paciente para hacer el frente, lo único que hacemos es rotarlo al paciente, de manera de que o se gire completamente, si está de pie, o lo colocamos en decúbito lateral. ¿Para qué? Para que en este caso el plano medio sagital quede paralelo al plano de apoyo y tomamos como referencial la línea medio axilar para que coincida con la línea medio de la mesa o del Potterbook. Entonces, se lateraliza el paciente, tanto sea de pie como de cúbito, el plano medio-sagital queda paralelo al plano de apoyo y hacemos que coincida la línea axilar, la línea medio axilar, con la línea media de la mesa. Los brazos, en este caso, ya no van a ir a los laterales del cuerpo como lo hacíamos en el frente, porque nos van a molestar, se nos van a superponer con esta vista que se supone que es de perfil del sector. Entonces, los brazos los debemos colocar o hacia adelante o los podemos poner de manera que el paciente sujete con sus brazos encima de la cabeza. Cualquiera de las posiciones, siempre y cuando no se interpongan en los laterales del cuerpo del paciente, es válido. En algunos servicios he visto que los brazos van hacia atrás, pero vuelvo a repetir, siempre y cuando no se interpongan en los laterales, podemos hacer que el paciente lleve los brazos hacia adelante, lleve los brazos hacia arriba o lleve los brazos hacia atrás. El paciente, por supuesto, en el momento del disparo va a hacer una apnea, y dice que el eje longitudinal del colimador va a pasar por la línea longitudinal ubicada a unos 6 centímetros por delante del borde posterior de la cintura, a la altura de los cuerpos vertebrales. ¿Qué significa eso? Bueno, que el haz longitudinal del colimador debe coincidir con lo que dijimos al principio, la línea medio axilar. O sea que ahí se centra línea medio axilar
y, por supuesto, el haz longitudinal del colimador va a pasar por allí. ¿Dónde vamos a incidir el rayo? Bien, y esto es muy importante a tenerlo en cuenta. La teoría normalmente dice que debería incidir en el punto medial de la zona. ¿Cuál sería el punto medial de la zona? L3. Cuando hicimos el frente, sí lo hicimos incidir para que atravesara L3 en ese sector. Pero cuando hacemos el perfil, todo depende, y la gran mayoría de las veces, cómo es la solicitud o cómo es el pedido médico que hemos recibido. Si dice radiografía de columna lumbar, frente y perfil, entonces vamos a tomar la misma referencial que hicimos con el frente. O sea, desde la cresta ilíaca vamos a ir 3 o 4 dedos por encima y ahí vamos a hacer que incida el rayo. Ahora, generalmente, y lo digo por experiencia, este pedido de radiografía viene como radiografía de columna lumbosacra, ¿no? Frente y perfil. Normalmente no viene como columna lumbar, normalmente viene como columna lumbosacra. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, se quiere enfatizar de que el sector que es el que mayormente tiene anomalías, o sea, entre L5 y S1, entonces se tiene que ver con claridad en esta imagen. En este caso, si nosotros hemos recibido un pedido que dice radiografía de columna lumbosacra, frente y perfil, en el frente no vamos a hacer ningún cambio. ¿Por qué? Porque no se va a ver el espacio articular entre L5 y S1. Y sí, la vista de frente nos va a poder permitir si se ven algunas anomalías morfológicas del sector. Pero en el perfil vamos a que tener en cuenta que el rayo central va a tener que pasar justamente por ese quinto espacio, o sea, por lo que se llama el promontorio, o sea, entre lo que se supone que es la articulación del E5 y S1. ¿Por qué? Porque ese espacio es el espacio que necesita verse con mayor claridad. Muchas veces me han solicitado radiografías de columna lumbosacra, pero cuando el médico de alguna manera quiere que enfaticemos o quiere que se vea con claridad algún sector digamos, de la región lumbosacra, nos suele pedir radiografía de columna lumbosacra, pero con foco en L2, con foco en L3. Entonces, es como que él sabe de antemano que cuando nos dice radiografía de columna lumbosacra, frente y sobre todo perfil, como en este caso que estamos viendo, nosotros vamos a hacer que el rayo pase por ese quinto espacio. En el caso que no lo quiera, entonces no va realmente en el mismo pedido, nos va a aclarar dónde quiere que vaya ese rayo central. Bueno, ¿cómo hago para que pase el rayo central por ese quinto espacio? Entonces, ahora hago lo siguiente. Tomo nuevamente la referencia de la cresta ilíaca antero superior y hago que el rayo impacte más o menos 3 traveses de dedo por debajo de esa cresta ilíaca. Ahí estaríamos más o menos en ese espacio promontorio o ese quinto espacio. Entonces, desde la cresta ilíaca, 2 o 3 travesos por debajo, traveses de dedo o 2 o 3 centímetros por debajo de la cresta ilíaca, entonces ahí hacemos que el rayo apunte directamente. Ahora, ¿cómo va a apuntar? En el caso que lo hagamos con el paciente estando de pie, el rayo siempre va a ir en forma perpendicular. En el caso de que el paciente esté en decúbito lateral, vamos a tener que tener en cuenta que también en este decúbito lateral, sobre todo más que nada las mujeres, en la región de la cintura, van a ver cómo
también no nos permite un contacto directo de toda la región lateral del cuerpo del paciente. La mujer tiene caderas anchas, cintura angosta, y el hombre tiene las caderas más angostas, pero tiene la zona de los hombros o la zona superior del tórax más ancha. Entonces, tanto en el hombre como en la mujer, no vamos a tener un contacto perfecto. Y eso va a hacer de que no quede paralela el eje de la columna con respecto al perno de apoyo. Entonces, la teoría dice que si yo he lateralizado al paciente, o sea, lo he colocado de cúbito lateral, el rayo central va a ir con una pequeña angulación. ¿Cuánto? Aproximadamente de 5 grados, digamos, con dirección caudal en el hombre y de 8 grados en la mujer. O sea, es muy poca la angulación, pero ya no va a ir perpendicular, sino que va a ir directamente con una angulación hacia la región de los pies, o sea, se llama angulación caudal, 5 grados en el hombre y 8 grados a 10 en la mujer. ¿Mm? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a poder ver también estas 5 vértebras que corresponden a la región lumbar. Deberíamos ver la zona del sacro, con lo cual aquí, si ustedes se fijan, hay como una mancha blanca, no se está viendo el sector. Entonces, si nos han solicitado una radiografía de columna lumbosacra, no me sirve esta imagen, porque yo debo tener en este sector una imagen clara para poder, y nítida para poder ver todos los bordes de las estructuras óseas de ese sector. ¿Mm? Pero aquí estaría L5, L4, L3, L2, L1. Los cuerpos vertebrales, los pedículos, puedo ver con vista de perfil, voy a ver esto que están viendo aquí, corresponde a la apófisis articular superior de esta vértebra, y lo que está por aquí abajo corresponde a la apófisis articular inferior. Cuidado con esto. Aquí se forma lo que recién dije, la famosa articulación interapofisiaria entre la superior de la vértebra que está abajo y la inferior de la vértebra que está por encima. Y como en este caso, casi que no se ve el sector de las espinosas. Recuerden que les dije que muchas veces, si bien parecen importantes este sector, son muy delgadas y eso hace que la radiación empiece como a quemarlas y no alcanzamos a verlas. Ahí estamos viendo algo de las apófisis espinosas aquí y aquí arriba ya no vemos nada. Hay pacientes que, por ejemplo, por una caída y que golpeen toda la región lumbar, la región posterior, y se sospecha de fracturas de las apófisis espinosas, bueno, lo mejor, la solución para poder verlas con claridad es empezar a bajar un poquito los valores. Entonces, al bajar los valores, quizás todo lo que es la región de los cuerpos vertebrales no las vamos a ver tan nítidamente, pero sí van a aparecer con claridad todo lo que corresponde a las apófisis espinosas. Y por supuesto, estamos viendo, si vemos los pedículos, estamos viendo los agujeros de conjunción. Así que en este sector, como en el sector dorsal, no hace falta ninguna técnica especial para el estudio de los agujeros de conjunción o de los pedículos. Con la vista de perfil es suficiente. Bueno, aquí estamos igual lo mismo que recién les dije, entonces esto sería un cuerpo vertebral, esto sería el sector del pedículo, entonces entre un pedículo y el otro vamos a ver la imagen radiolúcida redondeada que corresponde al agujero de conjunción. Después vamos a tener por encima la apófisis articular superior, vamos a tener por debajo la articular inferior, y en este caso tampoco estamos viendo las apófisis espinosas con claridad. Bien,
Existe también, en el caso de que haya dudas, entonces lo que se llama la columna lumbar particularizada, que en realidad no es más ni menos que hacer una técnica focalizada en el quinto espacio, que se llama, o sea, entre lo que vendría a ser la articulación de la quinta vértebra lumbar y la primera sacra, que nosotros podemos colocar al paciente en el decúbito lateral, igual que hicimos una radiografía de columna lumbar o lumbosacra de perfil, pero teniendo en cuenta que tenemos que angular siempre el rayo central con dirección caudal. Les dije 5 centímetros, 5 grados con respecto al hombre y 8 a 10 con respecto a la mujer. A diferencia de cuando nos piden una radiografía de columna lumbosacra, el hecho de que sea particularmente para este quinto espacio hace de que nosotros cambiemos la elección del tamaño de película y ya no necesitaríamos un 24x30, simplemente con un 18x24 nos alcanzaría. ¿Por qué? Porque no es más que ver ese sector. No hace falta ver todo el sector lumbar sacro completo. Bueno, aquí estamos viendo cómo se ha colocado el paciente, cómo de alguna manera focalizamos en la zona donde va a impactar el rayo y la flecha nunca va a ir en forma perpendicular, recuerden que va a ir siempre angulado. ¿Y qué vamos a ver? Estas imágenes, donde se ve en forma clara justamente el sector de la zona del promontorio, en todas las están viendo esa imagen, pero no vemos el resto o no vemos completo toda la región. Entonces, por eso se le llaman como particularizadas de este sector. También, al igual que en las radiografías de columna cervical, tenemos en las radiografías en la región lumbar las famosas funcionales, que recuerden que lo hacíamos no para ver anomalías morfológicas o estructurales de la región ósea correspondiente, sino para ver todas las patologías que se presentan por movimiento. El movimiento de alguna manera hace que se desgaste y muchas veces todos esos ligamentos que hacen de sujeción para que permanezca el equilibrio del sector, empiezan como a ablandarse o a malformarse y eso hace que no haya una estabilidad de una vértebra sobre la otra. Entonces, estas técnicas, en el caso de la funcional de frente, al igual que lo vimos con la cervical, la hacemos con el paciente de pie o de cúbito. Mi consejo, háganla de pie. Mi consejo es siempre de pie, es mejor. Se ve o se ve mejor las patologías que puede tener el paciente. Comenzamos como si fuese una radiografía de columna lumbar de frente, lo posicionamos de manera que el plano mesogenital quede perpendicular. Acá está mal, dice paralelo, pero no, tiene que estar perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa. Y lo único que se le pide al paciente es que se incline hacia un lateral y hacia el otro. Por supuesto, si se va hacia la derecha, se va a llamar funcional derecha, funcional de frente derecha, pero va a servir para ver los espacios articulares del lado opuesto, o sea, del lado izquierdo. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tratar de que el paciente solamente incurve el sector, o sea, modifique
o curve solamente el sector de las vértebras lumbares. Muchas veces me ha sucedido de que cuando al paciente se le solicita que tire el cuerpo para atrás, perdón, para uno de los laterales, lo hace demasiado y eso hace que empiece a perder la estabilidad. Entonces, automáticamente, para no perder el equilibrio, tira la cadera hacia el lado opuesto. ¿Y eso qué hace? Es un mecanismo compensatorio para no caerse y en realidad no está haciendo lo que nosotros necesitamos que haga. Entonces, muchas veces, antes de pedirle al paciente de que lleve el cuerpo hacia uno de los lados, se le sujeta la zona de la pelvis al paciente, nosotros sujetamos la zona de la pelvis del paciente y recién ahí le pedimos que tire el cuerpo hacia uno de los laterales. Y de alguna manera vemos hasta dónde puede, que siempre es mucho menos que si sucede lo primero que recién les dije, o sea, tirar demasiado el cuerpo para un costado y en compensación tire la cadera para el otro lado. Entonces, no nos sirve eso, no va a demostrar nada si sucede eso con el paciente. Entonces, sujetamos las caderas del paciente o la zona de la pelvis, recién ahí le pedimos que lleve el cuerpo hacia un lado y hacia el otro. No va a ser, digamos, muy grande la inclinación que va a tener el paciente, pero tenemos que de alguna manera controlar que la pelvis no se movilice. El rollo central en este caso, también al igual que en la posición de frente, va a ir perpendicular. Vamos a tomar la misma referencial que lo hicimos en la radiografía de frente. Vamos a hacer que el rayo incida 2 o 3 veces de dedo por encima de las crestas ilíacas, que más o menos allí estaríamos a la altura de L3. Podemos utilizar películas 24x30, pero en este caso, como hay movimiento, se sugiere que utilicemos películas más grandes para que pueda ser bien abarcativa de todo el sector. Entonces, utilizamos películas de tipo 30x40. Aquí estamos viendo, entonces, lo que recién les dije, muy importante que la pelvis de alguna manera quede fija en la posición cuando el paciente está de pie. Para mejor estabilidad, le hacemos que el paciente separe un poco las piernas, o sea que no queden los dos pies juntos, sino que separe. Entonces eso le va a dar mejor punto de apoyo para que no se caiga o no empiece a perder el equilibrio. Entonces, a partir de ahí, una vez que tenemos estabilizada la pelvis, recién ahí tira hacia un lado, hacia el otro. En este caso, el paciente está tirando hacia la región derecha, entonces se llama funcional de frente derecha. Y por el otro lado, la técnica, la funcional de frente izquierda. Recuerden que siempre es para ver los espacios articulares del lado opuesto al donde vamos llevando el cuerpo. Igual que nos sucedía cuando hacíamos columna cervical. ¿Qué vemos? Vemos esto. Muchas veces sucede, digamos, en este caso es un paciente con una anomalía. No sé si alcanzan a ver lo que es esta escoliosis que tiene el paciente. Demasiado exageradas las curvas hacia los laterales. Esto se denomina escoliosis. Inclusive es un paciente que más allá de la inclinación tiene algunas vértebras que han girado su propio eje y esto se llama rotoescoliosis. O sea, no solamente se inclina o se han ampliado los ángulos hacia un lado hacia el otro, sino que también muchas veces una vértebra es como que se va enroscando por encima de la otra. Cuando en este tipo de pacientes y se hizo una radiografía funcional, nos encontramos que hay mucha diferencia entre la angulación que se ha generado con respecto
a la funcional derecha con respecto a la funcional izquierda. No sé si se dan cuenta esto de que se ha ido mucho más, pero ¿por qué? Porque ya está con una escoliosis, ya está con una malformación propia esta columna. Pero lo más importante de todo es que una vez que se vea, se encuentren que las crestas ilíacas estén a la misma altura. Eso es un signo de que la radiografía está bien hecha y todo lo que se muestra en la misma corresponde solo al paciente, es propio del paciente. También tenemos lo que se llaman las funcionales de perfil. Estas funciones de perfil, al igual que en columna cervical, también se hacen lateralizando el paciente y también llevando hacia adelante o hacia atrás la región del tórax, para adelante o para atrás. Esta radiografía en particular no se aconseja ni hacerla en decúbito lateral ni hacerla de pie, sino que se la aconseja con el paciente sentado. ¿Por qué? Porque estas inclinaciones, cuando uno se tira hacia adelante, y se tira mucho hacia adelante, ¿qué pasa? Empieza a perder el equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos para evitar caernos hacia adelante? Empezamos a tirar la pelvis hacia atrás, o sea, llevamos la cola para atrás. Eso nos estabiliza. Y nos sirve ¿para qué? Para que de alguna manera demuestre cuánto puede doblarse hacia adelante esa columna lumbar o hacia atrás. Entonces, la única forma de estabilizar la región pélvica que tenemos es con el paciente sentado. Una vez que se sentó sobre una silla, sobre un taburete, sobre lo que tengamos, entonces ustedes van a ver que el tirarse hacia adelante no le va a dificultar, pero no es que se tire hacia adelante todo el tronco. Tengan cuidado, porque lo primero que hacemos es tirarnos hacia adelante y muchas veces podemos llegar inclusive a tocar con la frente nuestra las rodillas. No sirve eso. ¿Por qué? Porque como que inclinamos en bloque. Entonces, el tirarse hacia adelante implica que solo la región lumbar empiece a encurvarse. O sea, no es que sea un bloque completo. Van a encontrarse de que el paciente, de alguna manera, este movimiento que necesitamos, que es como que se haga como si fuese tipo bollito, nunca va a llegar a alcanzar con la frente a sus rodillas, de ninguna manera. Y lo mismo va a suceder si lo llevamos con el cuerpo hacia atrás. Entonces, en este caso, plano medio sagital va a quedar paralelo al plano de apoyo. También coincide la cresta ilíaca con la línea media o la línea axilar con la línea media del chasis. El paciente se inclina hacia adelante lo máximo posible, pero moviendo solo la columna, no moviendo las caderas y no yendo en bloque hacia adelante. O sea, tenemos que intentar que solo mueva la región lumbar, no el tronco, no el tronco por completo. Lo mismo va a pasar si lo tiramos para atrás. Si nosotros le pedimos al paciente que haga ese movimiento hacia adelante, entonces se va a llamar funcional de perfil en flexión. El rayo también va a incidir en forma perpendicular e incide 2 o 3 traveses de dedo por encima de las crestas ilíacas, igual que lo hacíamos como si fuese la columna lumbar común. Por supuesto, por los movimientos que se puedan producir, descartamos una película 24x30 y utilizamos las 30x40. ¿Y para qué sirve? Bueno, se van a ver el grado de desplazamiento que puede haber de los cuerpos vertebrales. En una funcional de perfil en flexión, nos sirve para el estudio de los espacios articulares posteriores. Llevamos hacia adelante y vemos los de atrás.
En el caso que hagamos el movimiento contrario, sería funcional de perfil en extensión. Hicimos todo lo mismo, pero ahora, ¿qué hacemos? Tratamos de que el paciente vaya con el cuerpo hacia atrás, sujetando todo lo que es la zona de la región pélvica, porque el paciente está sentado, no va a mover la pelvis de ninguna manera, y en este caso, tanto en la flexión como en la extensión, tengan en cuenta que se va a producir lo mismo que en el perfil convencional. Los brazos tienen que estar despejados de la zona, o sea que van a ir hacia adelante o pueden ir hacia atrás. Si lo hacemos hacia adelante, es mejor que llevarlos hacia atrás. Y funciona la extensión, es porque el cuerpo va para atrás, pero sirve para estudiar los espacios articulares de la región de adelante, o sea, de la región anterior. Bien, aquí estamos viendo entonces cómo, cómo se ve directamente cuando vemos una radiografía de columna lumbar en posición neutra. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esta flexión en bloque que recién les dije? O sea, es como que la columna no cambia de su posición original, sino que se tira para adelante. Y cuando hacemos el verdadero movimiento correcto, que es solamente mover toda la región lumbar, nada más, o sea, la región de la cintura, incurvarla hacia adelante, entonces ahí sí es demostrativa esta imagen. Tengan mucho cuidado porque nos suele suceder y no sirve, no es diagnóstica. Bien, este movimiento va hacia adelante, va con el cuerpo, o sea, la funcional en flexión, pero si ustedes se fijan, no ha alcanzado a llegar, no ha girado en bloque, sino que está incurvando la zona y de ninguna manera la cabeza del paciente llega a las rodillas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y el grado que nosotros vamos a ver, digamos, de incurvación es muy limitante. No vamos a ver como que se dobla y se gira 90 grados la columna lumbar, sino que empieza a perder esa concavidad posterior, convexidad anterior, y se empieza a volver como un poquito más rígida. O sea, más como rectificada. No mucho más de eso se ve. Y bueno, en este caso, en un paciente joven, se está viendo, porque ni siquiera el sacro ha terminado de desarrollarse, ven que todavía están los huesos sacros separados, un paciente relativamente joven, un joven niño, digamos, un niño joven sería, eh, pero con el movimiento empiezan como a desestabilizarse la alineación de los cuerpos vertebrales. Eso es lo más importante que se busca en estas funcionales, tanto en flexión como en la funcional en extensión. Cualquiera de las dos, este paciente no presenta ninguna, lo que se llama listesis, o sea, no se han corrido, porque si uno sigue la línea de continuidad, miren, la columna se fue para atrás, entonces lo que yo estoy queriendo ver es todo lo que pasa adelante. Entonces, ¿qué se busca? El médico traza una línea que va por todos los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales y tiene que ser relativamente sincrónica, o sea, que no haya un escalón. Si ponemos un poquito exquisito, aquí pareciera que va bien, va bien, va bien, y aquí me encuentro que salta un poquitito más. Salta por sobre lo que sería el borde. Aquí en las últimas vértebras lumbares no se sucede absolutamente nada.
Aquí sí estamos viendo las espinosas. ¿Ven cómo se ven las espinosas? Tengan cuidado, porque muchas veces ustedes suelen confundir y hablan de espinosas y dan referencia a lo que corresponde a las articulares inferiores. Así que tengan cuidado. Aquí estamos viendo, miren, cómo se ve el articular superior de esta vértebra que se está articulando con la inferior de esta vértebra que está acá arriba. Se ven verdaderamente como unas orejitas y unas patitas que se articulan. Tenemos las radiografías de columna lumbar oblicua. Y estas radiografías no nos sirven para ver los agujeros de conjunción, como lo hicimos en la cervical. Cuidado, cuidado. Recuerden que los agujeros de conjunción, tanto en columna dorsal como lumbar, se ven con la vista de perfil. No necesitamos una radiografía oblicua. ¿Para qué se utiliza las radiografías oblicuas? Para el estudio que se llama de la lámina, que es la zona, digamos, más débil, el arco posterior, la más delgadita, no tiene la estructura ósea prominente del cuerpo vertebral para proteger la médula, entonces hay que estudiarla por sobremanera porque en los traumatismos muchas veces suele lesionarse la lámina más que el cuerpo vertebral. Entonces hay que estudiarla. ¿Cómo hacemos? No el frente, no el perfil, la oblicua. Esta radiografía oblicua entonces nos permite el estudio que se llama de las láminas y de las verdaderas articulaciones interapofisiarias. O sea, ya van a ver en la imagen cómo se pueden ver perfectamente. ¿Qué hacemos? Bueno, el paciente puede estar en decúbito o desde el decúbito dorsal o puede estar de pie. Yo de mi consejo, mejor de pie que de cúbito. ¿Qué hacemos? Hacemos que el paciente rote 45 grados el plano medio sagital. Entonces, es como que va a apoyar un sector lateral y el otro va a estar alejado del plano de apoyo. Entonces, si en el caso que nosotros le pidamos al paciente que se supone que gire 45 grados y que apoye toda la región medianamente derecha, entonces se llama oblicua derecha. Oblicua derecha. Si por el contrario lo giramos esos 45 grados del plano mesosagital y hacemos que esté en contacto más el lado izquierdo, o sea que se aleje el lado derecho, contacto el lado izquierdo, se llama oblicua izquierda. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las láminas del mismo lado donde se ha girado el paciente. O sea, si yo hago una oblicua derecha, veo la región de la lámina derecha del sector. Si hago una oblicua izquierda, veo las regiones de las láminas del lado izquierdo. O sea, el mismo sector para donde gira el cuerpo. Y hacia donde gira el cuerpo es la denominación de la técnica. Entonces, si lo hiciéramos en decúbito, como está descrito acá, dice que el plano mesosagital va a estar con un ángulo de 45 grados, la pierna del lado que está apoyado, supongamos que apoyamos el lado izquierdo, va a estar extendida y la pierna opuesta, o sea, la del lado derecho, va a estar formando, va a estar semiflexionada, formando como si fuese entre ellas un 4, como si una pierna se cruza por encima de la otra. Pero en este caso hay que tener cuidado porque es difícil mantener esa posición estando en decúbito. Entonces, el mismo peso del cuerpo del paciente tiende a que digamos, se desestabilice esa posición. Así que muchas veces vamos a pedir al paciente que con el brazo se agarre de la mesa. ¿Para qué? Para darle mayor estabilidad, porque si no, el mismo peso va a hacer que se vaya para un lado, para el otro, y pierda esos 45 grados que realmente necesitamos que tenga el plano mesosagital. Así que tengan cuidado. Mi consejo, háganla de pie.
Si lo hacemos en posición vertical o de pie, el paciente rota 45 grados, las piernas, por supuesto, extendidas, los miembros superiores elevados, al igual que lo hicimos en el perfil para evitar suma de imágenes, y el rayo incide en forma perpendicular al plano de apoyo, el haz longitudinal, sobre lo que se denomina la línea medio-clavicular. ¿Mm? ¿Cuál es la línea medio-clavicular? Bueno, su clavícula, ustedes la pueden tocar, ustedes pueden tocar el sector de la articulación de la clavícula con el esternón y podemos tocar el sector de la articulación de la clavícula con el acromión. Entonces, en el punto medial de la clavícula, por ahí discurre una línea que va en sentido vertical y forma lo que se llama el plano medio clavicular, que es un plano que discurre paralelo al medio sagital. O sea, tiene la misma dirección, pero está en un sector, digamos, lateral o más alejado al medio sagital. Entonces, por ahí pasa lo que se denomina la línea medio clavicular. El rayo central va a ir también perpendicular, 2 traves de dedo por encima de la cresta ilíaca. Se puede utilizar una 24x30, se puede utilizar una 30x40. Ahora, vamos a ver la imagen y miren, aquí el paciente está en decúbito. Entonces, fíjense en cómo ese apoyado, en este caso, el lado izquierdo del paciente, se ha elevado el lado derecho, o sea que nosotros estamos haciendo una oblicua izquierda. El rayo central, perpendicular. ¿Pero a qué línea medio clavicular? A la línea medio clavicular que pasa por la región contralateral a la que se ha apoyado. O sea, no va a pasar por la medio clavicular de la región izquierda, sino que va a incidir sobre la medio clavicular del lado que está alejado, del lado contralateral, en este caso, del lado derecho. Tengan muy en cuenta eso, porque si no tenemos en cuenta esa situación, es muy probable que cuando nosotros revelemos la imagen que hemos obtenido, es como que la columna ha desaparecido de la película radiográfica. Si no lo han entendido, lo vuelvo a repetir, pero si no, tengan mucho cuidado que la línea referencial donde va a incidir medio clavícula, donde va a incidir el rayo central, es la opuesta al lado de apoyo. Lo demás, de la misma forma que hiciéramos un frente, o sea, colocamos el chasis de la misma forma, utilizamos el mismo tamaño de película, todo igual que hiciéramos un frente. ¿Y qué características tiene esto? En realidad aparecen como unas imágenes medias raras, que en realidad el que de alguna manera creó esta técnica o trabajó sobre esta técnica fue un señor Chappell. Entonces se forma un simulacro como si fuesen formitas de perritos, perritos que se encuentran como apilados. Entonces, por eso se llama perritos de la Chappell. Vemos esta formación ósea, de acuerdo a la vista con que la vemos, de la pista oblicua, que simulan estructuras como si fuesen de perritos. Estos perritos de la Chappell que se llaman, yo siempre digo que los que están más en la región proximal parecen como si fuesen unos canichitos, ya son chiquititos. Y ya los que están más en la región distal, o sea, en las últimas vértebras, parecen como si fuesen salchichas. Sí, es como que se alargan. Van cambiando porque justamente se adaptan al tamaño de cada una de las vértebras. Como características principales en un perro de la Chappell, bueno, aquí está sombreado esa imagen que corresponde a lo que nosotros denominamos perro de la Chappell, pero no es para ver el perro de la Chappell, la oblicua.
es para ver la región de la lámina. ¿Cuál es la región de la lámina? ¿Cómo está compuesta dentro de ese perro de la Yapé? La lámina es el cuerpo. El cuerpo del perro es la lámina que estamos estudiando. Entonces, miren, dice que, por ejemplo, la oreja del perro corresponde al articular superior, el hocico del perro corresponde a la apófisis transversa, eh, el ojo del perro, que son unos ojos inmensos, aquí lo estamos viendo, miren el ojo de este otro perro, totalmente deformado, pero le llamamos ojo, corresponde a la zona del pedículo del perro. Eh, Todo el cuerpo del perro justamente es la lámina, como recién les dije, y la zona del cuello del perro es la parte más fina de la lámina, que se llama el istmo de la lámina, que es la zona que suele romperse cotidianamente, o es la más fácil, es la más factible para romperse. Entonces, siempre hablamos que, nosotros decimos que un perro con collar, o sea que aparece como un simulacro que tuviese un collarcito, está separada la cabeza del cuerpo, entonces es porque está roto el istmo de la lámina. Y por supuesto, las patas delanteras son las apófisis articulares inferiores. De esa forma, de alguna manera, las estructuras propias de una vértebra se ubican en esta forma de perro que yo recién les dije. Bueno, aquí también es una figura mucho más esquemática de lo que es cómo de alguna manera está representado la articular superior, la transversa, el pedículo, la zona de la lámina, la zona de las articulares inferiores, de los famosos perros. Y aquí está lo que recién les dije. Por supuesto, es muy esquemático, muy agrandado para que ustedes lo puedan ver. Aquí tenemos, estos perritos están mirando para allá. Entonces, la zona de lo que es la articular superior, la orejita, el hocico, la transversa, no se ve mucho el ojo, pero sí se ve este cuellito, este collarcito que se simula, aquí está más pequeño, aquí está mucho más grande el collar. Bueno, eso es la fractura en la zona del istmo de la lámina, la parte más delicada y más débil que tiene la lámina en la región lumbar. Bueno, y tenemos, recién les dije que, o al principio les dije que en una radiografía de columna lumbar de frente, uno podía distinguir las 5 vértebras, podía distinguir cuáles son las estructuras que conforman las 5 vértebras, se pueden ver los espacios intervertebrales desde L1 hasta L5, pero L5 S1, o sea, ese quinto espacio, ese promontorio, para poder verlo de frente tenemos que también hacer una radiografía particularizada, especial para poder ver ese quinto espacio, porque en una radiografía convencional de columna lumbar o lumbosacra de frente no se ve ese espacio articular. Y recién les dije, también al principio, que eran las zonas más afectadas por las malformaciones. Entonces, la técnica que se utiliza es la técnica de columna lumbar Ferguson, se llama. ¿Que para qué nos sirve? Para ver justamente ese quinto espacio con vista de frente. Particular, solo para ver eso. No me sirve para otra cosa esta técnica. Y ahora sí, en este caso, para mejor producción de la radiografía, el paciente dice de cúbito dorsal y dice de pie, pero yo ahora sí sugiero con el paciente de cúbito dorsal. Porque con el paciente de pie, de alguna manera la misma presión del peso del cuerpo hace que la columna se incurve mucho más y eso dificulta. Si lo hacemos con el paciente en decúbito dorsal,
nos sirve mejor la posición de este paciente para ver ese quinto espacio. Nada más que para eso. El plano medio sagital va a ser perpendicular, por supuesto, y coincidente con la línea media de la mesa, para poder ver con vista de frente la de la zona. Al igual que lo hicimos en el caso que le hiciéramos la columna lumbar lumbosacra con el paciente de cúbito, debemos flexionar las piernas, pero más allá de estar flexionadas las rodillas, deben estar separadas. ¿Por qué? Porque necesito que se separe una rodilla de la otra, que genere un espacio intermedio entre la posición de una rodilla y de la otra, porque justamente el rayo va a pasar por ese interespacio entre una rodilla y otra. Si yo a mi paciente le digo doble las rodillas, flexione las rodillas o apoye la planta del pie, doble las rodillas, y no le digo separa las piernas, entonces seguramente en vez de ver el quinto espacio voy a ver las rótulas en ese sector. O sea, hay que sacarlo. Esta, digamos, posición de piernas flexionadas y separadas, las rodillas, se llama posición ginecológica, justamente. Por eso, sí o sí, no importa si es hombre o mujer, la posición tiene que ser la posición ginecológica. Ahora, el rayo, es muy importante, dice que incide 2 traveses de dedo por encima de la sínfisis púbica, o sea que hay que tocar la sínfisis púbica del paciente, 2 o 3 traveses de dedo por encima de ella, ahí debe ser el punto de incidencia del rayo. ¿Cómo? Con una angulación cefálica de 25 a 30 grados. Es una gran angulación lo que vamos a tener que dar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ingresando 2 o 3 traveses de dedo por encima del pubis con esa angulación de 25 grados en dirección cefálica, vamos realmente a atravesar ese espacio lumbosacro, ese quinto espacio promontorio. La película 18 por 24, también en sentido longitudinal, ahora sí es importante, cuidado con esto, porque hay una gran angulación, entonces ustedes van a ver que a lo mejor el rayo, la transversal del rayo está incidiendo por encima de la sínfisis púbica, pero seguramente va a salir por encima de las crestas ilíacas posteriores. Así que tengan cuidado. Entonces, volvemos a tomar para centrar el rayo la misma referencia que teníamos en casi todas las radiografías. Buscamos ese haz longitudinal, abrimos colimador, buscamos ese haz longitudinal, ese haz transversal, cuando de alguna manera lo vemos que se muestra sobre la mesa, esa línea negra, entonces a esa altura hacemos que coincida la mitad de nuestro chasis. Ustedes van a decir, pero me queda más alta de la zona. No importa, porque ahí va a emerger el rayo realmente. Así que cuidado con esto, muy importante. Vuelvo a sintetizar. Paciente de cúbito dorsal, piernas flexionadas, separadas las rodillas, rayo central, 25 a 30 grados, con dirección cefálica, ingresando 2 traveses de dedos por encima de la sínfisis púbica. Y aquí lo estamos viendo, como el paciente estando en decúbito dorsal, ha flexionado las rodillas y ha separado las rodillas. El radio central seguramente ustedes van a ver que está tomando ese interespacio, va a estar pasando por ese interespacio, buscamos sínfisis púbica, tomamos 2 traveses de dedo por encima y hacemos que el rayo incida allí, 2 traveses de dedo por encima. Bien, ¿qué tenemos aquí? Estas imágenes. Y las he puesto para que ustedes vean qué es lo que no se debe ver cuando hacemos una técnica de Ferguson.
ustedes van a ver una zona, digamos, como que ustedes van a ver el sector del sacro, van a ver la quinta vértebra lumbar y deberían ver un espacio entre ellos. Ahora, cuando nosotros hacemos el control de calidad, implica que esa angulación que le dimos al rayo tan exagerada de 25 a 30 grados en dirección cefálica, como va a estar muy cerca, incidiendo de la sínfisis púbica, vamos a ver que esta sínfisis púbica es como que se ha trasladado, ¿m? Y esa sínfisis púbica aparece a la altura de la parte medial del sacro. Entonces, se pierde todo lo que es el agujero pélvico y aparece claramente esta sínfisis púbica por encima del sacro. Cuando nosotros vemos que la sínfisis púbica está metida en la mitad del sacro, entonces podemos decir que realmente está en buena posición. ¿Mm? Cuidado con eso, porque hay muchas técnicas que parecen Ferguson y no son Ferguson. Y esto es una Ferguson. Miren, vista de frente, pero si ustedes quieren ver qué está pasando por encima de la quinta vértebra lumbar, no se logra distinguir absolutamente nada. Parece como un bloque óseo. Pero sí puedo llegar a ver el borde inferior de la quinta vértebra lumbar y el borde superior del sacro con su espacio realmente, ¿m? Con su espacio. Y aparece como recién les acabo de decir, miren dónde está metida la sínfisis púbica. Allí, en la mitad. Ahí está la sínfisis púbica. En la mitad del sacro está la sínfisis púbica. Entonces, esto sí es una técnica de Ferguson. ¿Mm? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Eh, vamos a llegar hasta aquí.